A las 18 horas con 28 minutos saludamos en nuestros estudios al ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar. Ingeniero Benalcázar, buenas tardes. Conversemos un poco de lo que el gobierno, de que el sector privado va a hacer con respecto a esta medida tomada la semana pasada por la Corte Constitucional, que es la suspensión de la denominada consulta ambiental. Entendemos que hubo una reunión en las últimas horas entre las empresas, los gremios de los sectores extractivos con representantes del gobierno, todos preocupados por la medida. ¿Qué es lo que se acordó en esta reunión? Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por la invitación a su programa. Felicitaciones por el mismo. En efecto, el día de ayer yo creo que fue una gran iniciativa del propio ministro Fernando Santos y sus 3 viceministros, 2 viceministros y el viceministro encargado, para invitar a más de 30 gerentes y representantes de empresas petroleras, mineras, energéticas y de cámaras, gremios y asociaciones vinculadas a esos 3 sectores. Se puso sobre la mesa, a grosso modo, la intención del gobierno de tomar ciertas acciones frente a esa decisión de la Corte Constitucional. Inclusive estuvo ahí presente el secretario jurídico de la Presidencia, y hubo un intercambio de ideas, una serie de puntos que algunos representantes discutimos, pusimos sobre la mesa, y lo más importante, creo que quedó claro que hay una coherencia y una alineación en la preocupación real del impacto que esto trae más allá de los 3 sectores, porque recordemos que el impacto va a cualquier sector de inversión y en cualquiera de las áreas, pueden ser desde salud hasta infraestructura básica y demás. Me imagino que se le dijo a los ministros y al secretario jurídico de la Presidencia qué es lo que el gobierno va a hacer, porque hasta el momento no ha pasado de rechazos, ¿no?, hechos públicos a través de los medios de comunicación. Sí, en ese momento, el día de ayer, esto fue en la mañana, primera hora de la mañana, fueron cautos, no pusieron mayores detalles de cuál eran las acciones de las iniciativas, pero quedó claro y transparente que iba a haber una respuesta y una acción de inmediato desde el gobierno a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, porque recuerde usted que le notifican a la Presidencia de la República, al Ministerio del Ambiente y a la Procuraduría General del Estado. Los 3 en un término de 15 días, para que las audiencias nos entiendan, después de 15 días laborables, eso significa término, después de 15 días laborables tienen como máximo para presentar y descargar cualquier justificación específica que dé la constitucionalidad que el decreto ejecutivo 754 tenía. Eso fue el día de ayer. Al final del día y a comienzos de este segundo día quedó ya en evidencia desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, es decir, desde la Presidencia de la República, la presentación formal de una solicitud de revocar de manera inmediata la medida cautelar. Se le ha pedido a la Corte Constitucional la revocatoria. Ese documento ha circulado ya. Es increíble, todo lo que es público ahora en redes está en cuestión de minutos, por no decir en horas. Mucho menos. Y es un documento absolutamente muy bien estructurado, con cientos de páginas de anexos, y el documento clave llega casi a las 60 páginas, pero es muy claro en hacer la solicitud de revocatoria. Y en todos los considerandos y los antecedentes pone, reitero, en evidencia que es a todos los sectores. Algo que me gusta, pero muy claro y preciso, es que el tribunal que puso esta suspensión temporal es cuestionado cómo es que con solo 2 ejemplos que se basan en hechos relatados por los medios, por 2 plataformas informativas, sirven de base estos 2 exclusivamente de procesos de consulta ambiental en marcha en el sector minero, para generalizar y no considerar que hay 174 proyectos adicionales, entiéndase 176 incluidos esos 2, cuyos procesos de consulta ambiental, como paso previo, requisito indispensable para las obtenciones de las licencias ambientales, se ven afectados. Inclusive en un informe técnico se hace referencia como una cita, como un ejemplo, que la afectación de 2.020 millones de dólares de inversión en este informe técnico, de proyectos varios en sectores diferentes al minero, pueden traer impactos que involucran cientos de miles de empleos
en las cadenas de empleos directos e indirectos, en las cadenas de producción de bienes y servicios, etc. Es muy bien estructurado y creo que esa es la base para que los otros, entiéndase, pues el Ministerio de Energía y Minas, tienen que hacer lo mismo, como recuerde que ellos no son directamente, pero son como unos terceros coadyuvantes, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Producción, hagan lo mismo, hagan lo propio. Y a eso les acompañará 100% seguro, como ha sido en todos los otros casos que la Corte Constitucional nos ha hecho estos problemas, los amicus curiae, que todas las personas directo o indirectamente vinculadas a los sectores creemos estar afectados y los apoyaremos. O sea, ¿una medida tomada sin suficientes pruebas o sin la contrastación debida? Yo creo que no hubo la contrastación debida. Yo creo que este tribunal tomó una decisión demasiado apresurada, tomar y poner como hechos veraces y totalmente verosímiles la situación reportada por 2 medios de comunicación cuando no se escuchó la otra parte. Aquí mismo en este programa yo estuve con usted en el programa inaugural y hablábamos de la situación de lo que se estaba dando en el caso de Palo Quemado en el proyecto La Plata. Y en esa situación se vivía, pero no es exclusivamente escuchar la parte denunciante, que por coincidencia sigue siendo el mismo líder de este país de levantamientos de toda índole, que es uno de los accionantes, que es Leonidas Issa y la CONAIE, estaban enfrentándose con la gente local de la comunidad. Y es increíble, es algo que no se puede entender. Les ruego su ayuda en ese sentido, porque a pesar de ya existir la suspensión del decreto 754, pero por ejemplo el Palo Quemado, las cosas siguen, los incidentes siguen, el enfrentamiento y la división siguen. Si usted lee en la resolución de la Corte Constitucional, llama muchísimo la atención cómo hay ciertos elementos circunstanciales muy bien planeados y estructurados por estos grupos accionantes, en los que, por ejemplo, se habla de manera confusa de la consulta previa libre e informada. Que es una cosa. Versus, exacto. Otra cosa es la consulta versus la consulta ambiental. Y se dice que cómo se puede... La consulta previa necesita una ley que no existe en el país. La Asamblea Nacional. Y que vamos 26 años en deuda, el Estado ecuatoriano, desde que suscribió con la OIT 169. Es decir, vamos 26 años sin esa ley. Bueno, y esta última Asamblea ni siquiera la tenía dentro de sus... Como lo hizo la anterior también. O sea, es un problema de una índole política muy fuerte. Entonces, a lo que yo me refería es cómo puede haber consulta previa, libre, si había presencia militar. Es una de las cosas que esgrimen en esto, cuando no se hacía consulta previa, libre e informada. Porque no puede ser libre e informada si tiene presencia militar o policial. Claro, en un caso policial y en el otro caso policial y militar. Cuando la necesidad de la presencia de las Fuerzas Armadas era para garantizar que el proceso arranque y que las personas del Estado que representaban al Ministerio del Ambiente estén debidamente resguardadas, porque ya había vicios e indicaciones que se venía una protesta de grupos externos a los residentes directos beneficiarios. Claro que habrá grupos también locales que no están a favor, pero no era para la envergadura de quemar la UPC que pasó, tanto que pasó con el caso de las naves, o la violencia tan grande en el otro caso, el proyecto del Domo en la provincia de Bolívar, y acá la violencia que se evidenció. Entonces son cosas que no son detalles aislados, mi estimado Edgar, son muy bien estructurados, muy bien pensados. Y lo sorprendente, así como le sorprende a usted este tema, son las fechas. El 13 de junio se solicita y de manera 13 de junio, el señor Issa, los señores de la CONAIE, los señores de la Católica Derechos Humanos, los señores de Pachamama solicitan, ¡pum! En menos de 46 días está aprobado y se da paso el 31 de julio. Entonces, eso llama la atención también, la velocidad con la cual estos casos se dan. Entonces, hay una preocupación real de todos los sectores, y que el sector productivo, asociado con minería y con petróleo, que han sido el objeto siempre de todos estos grupos de oposición anti todo, tienen de alguna manera un liderazgo en esto de unirse a esta iniciativa del gobierno y de hacerlo a título de empresas afectadas, pero creemos que las otras cámaras de producción, industriales y demás, turismo y demás, tienen que unirse, y de hecho se unirán porque están siendo afectados sustancial y radicalmente también. Hablemos un poco de lo que ya se viene, pues, que es la consulta
sobre si el petróleo del Yasuní, del ITT específicamente, se queda en la tierra. Hemos visto pues como unos y otros, tanto en el oriente como en el país, van tomando partido. Pero no deja de sorprender la posición de la Iglesia Católica de Orellana, ¿cierto? Que ha planteado pues a los feligreses que voten por el sí, cuando específicamente el cantón Aguarico, que es donde está ubicado el campo ITT, quedarían alrededor de 3.000 personas en la desocupación si es que gana el sí. ¿Cómo ha visto esos pronunciamientos? En eso me pronuncio formal y radicalmente no sorprendido, porque seamos realistas. El vicariato de Aguarico ha sido aquel que ha manejado la relación con los pueblos guaraní, e inclusive tienen un mártir que fue Monseñor Lavaca, quien murió en manos de los procesos de contacto que se daban, o de continuidad de contacto que se daban. Pero eso es 1981, no claro, había pues la presencia petrolera todavía. Pero ya había inicios, había actividad exploratoria y demás. Hagamos un poco de historia. Entonces, ellos han estado siempre, de alguna manera, en su cruzada misionera, muy respetable, trabajando de cerca con la comunidad guaraní y, seamos realistas, los mayores conocedores, o probablemente los únicos conocedores en el Ecuador del tema de los pueblos no contactados en aislamiento voluntario, ha sido del vicariato. Líderes del conocimiento ha sido el padre Miguel Ángel Cabo de Villa, por ejemplo, y otros que le han seguido. Entonces, no es de sorprenderse que por el lado humano, sin ninguna consideración de lo que también es intrínseco al ser humano, que es el derecho a tener trabajo y condiciones en las que puede mejorar su vida y progresar y vivir mejor, hayan llevado a esta decisión de invitar a proteger al ser humano. Bueno, digamos que entonces han sido siempre antagónicos a la explotación petrolera, sea del Estado o sea de las empresas privadas. Pero ¿y qué hacemos pues con los indígenas y con los colonos que se quedan, insisto, sin trabajo si es que gana el sí? Así es, y ese es uno de los puntos más fuertes. Y aquí yo aprovecho para poner sobre la mesa algo que yo he acuñado y he sido muy fuerte. No se puede poner a los derechos de la naturaleza sobre el ser humano de ninguna manera. Y eso es el tema de la protección clave que se le quiere dar a esa porción del Yasuní en el campo ITT, una porción inferior a 80 hectáreas acumuladas, no únicas, no en un solo bloque, no en una sola masa, versus el 1.022.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní, y no se diga versus la Amazonía, que tiene 700 millones de hectáreas. Y se le quiere poner al tema del cuidado de la biodiversidad y el cuidado de que el Ecuador sea un país que dé el ejemplo al mundo desarrollado con respecto al cambio climático. Eso no podemos permitir, Edgar. Y creo que es importante poner sobre la mesa esos países súper desarrollados, petroleros o grandes imperios como es el Reino Unido y como Noruega. En los últimos 10 días han lanzado invitaciones de rondas internacionales para ofertar el desarrollo y exploración de nuevos campos petroleros y de gas en sus países. Mientras acá un grupo minúsculo de personas que tienen una ideología profunda y han generado toda esta discusión alrededor si dejamos el petróleo bajo tierra o no, no ve más allá de esa ideología, de ese punto versus la necesidad de 18 millones de ecuatorianos que dejaríamos de ver que el Estado percibe 1.200 millones de dólares año de ese campo. Bueno, olvidémonos un segundo de 3.000 personas que de todas maneras son importantes en el país. Indiscutible. Hablemos de la gran cantidad de servidores públicos, esos son como 600.000 en el país, y la cantidad de proyectos que tiene este gobierno, que va a tener el siguiente gobierno, pero que no va a tener el financiamiento de 1.200 millones de dólares. Es decir, eso no es de consideración. El impacto que usted va a ver, creo yo, es inmediato en el tema de la condición económica general del país. Ya declaró el ministro de Economía y Finanzas que el país tenía pocos o ningún dinero ahorrado, cero ahorros, que el país estaba en una situación difícil económica. Porque vive al día. Vive de las ventas de petróleo. Exacto. Y vamos allá. El rato que usted deja de tener 1.200 millones de dólares de ingresos en el erario, en las arcas del Estado, para que nos entiendan,
ese momento va a ver usted la afectación en temas tan básicos como inversión social, educación, el pago de sueldos, profesores, policía, médicos, policía, los gastos que requieren ser cubiertos con esos ingresos, por un lado. Por otro lado, cuando usted tiene una balanza comercial, limitémonos solo al sector de hidrocarburos, de petróleo y derivados. De 4.546 millones de dólares que usted gastó en subsidios en el año 2022. Solo eso, 4.546 millones de dólares. Y deja de recibir 1.200 millones de dólares. ¿Qué va a hacer el señor Issa? ¿De nuevo se toma el país? ¿Va a coger y levantar el país y obligarnos a perder 1.154 millones de dólares de nuevo porque vamos a hablar de eliminar subsidios? O como ellos dicen, focalizarlos. ¿Focalizarlos a quién? Si no puede haber diálogo. Entonces, esos son impactos en lo económico tan evidentes, pero en las comunidades, en la social, existen compromisos dentro de la vida del campo ITT que pueden llegar al rango de 40 millones de dólares en convenios, del que se benefician nada más y nada menos que 661 familias. Ah, no, pues no va a haber dinero para eso. No, se acabó al día siguiente. Y queremos ser más drásticos. ¿Dónde están los GATS? Y las presidencias o las parroquias que se benefician. El año pasado se beneficiaron en 62 millones de dólares directos por las leyes amazónicas, ley 10 y ley 40. Al día siguiente no hay nada. Es por eso que yo creo que en esa provincia y en esa zona están conscientes, pero lo que no están conscientes es el resto de ecuatorianos, que no nos damos cuenta del impacto que tiene el votar por una consulta totalmente fuera de tiempo. 10 años atrás hice una pregunta. A la fecha, la misma pregunta prevalece, solo que hay 7 años de producción petrolera e inversiones del rango de 2.000 millones de dólares, totalmente fuera de lugar. Son elementos de reflexión sin duda alguna. Ingeniero Benalcázar, muchas gracias por la charla, gracias por estos preceptos. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre las órdenes. Muchas gracias. Son las 18 horas con 45 minutos.